Hola, hola, muy buenas noches. Damos gracias a Dios por esta tarde lluviosa que nos permite aprender, donde Él nos da su palabra. Y hoy entramos al capítulo 31. Son 33 capítulos de Westminster y vamos a abordar el capítulo 31. El tema es breve, se llama el tema de los sínodos y los concilios. Entonces, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dirija en esta tarde. Gracias, Padre, por permitirnos entrar a esta sala de, de Zoom para poder revisar este capítulo concerniente a la confesión de fe de Westminster, el capítulo 31. Te pedimos que nos des tu dirección, tu sabiduría, para tu gloria y tu honra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues nos faltarían ya, terminando este capítulo, nos faltarían 2 capítulos para concluir toda esta serie de la confesión de fe. Y entramos a este capítulo número 31. Vamos a leer lo que nos dice respecto a los sínodos y los concilios. Y nos dice así la confesión de fe. Para el mejor gobierno y mayor edificación de la iglesia debe haber tales asambleas como las comúnmente llamadas sínodos o concilios, y corresponde a los presbíteros y otros oficiales de las determinadas iglesias, en virtud de su oficio y del poder que Cristo les ha dado para edificación y no para destrucción, convocar a tales asambleas y reunirse en ellas con tanta frecuencia como juzguen conveniente para bien de la iglesia. Entonces vemos aquí que este capítulo nos habla acerca de una forma de asamblea donde se convocan pastores y ancianos, oficiales de la iglesia, para convocarlas con el propósito de que en esa reunión pues se traten algunos asuntos de la iglesia. Y esto nos lleva a hablar del sistema de gobierno de nuestra iglesia presbiteriana, ¿sí? Entonces la iglesia presbiteriana tiene un sistema de gobierno pues a base de ancianos. Entonces los ancianos conforman el primer cuerpo de gobierno de la iglesia, que se llama el consistorio. Entonces su servidor es parte de un equipo de pastores laicos. Algunos son ingenieros, arquitectos, hombres de negocios, odontólogos, y conforman el consistorio. Los ancianos de la iglesia son electos por la iglesia local en una asamblea que le llamamos reunión congregacional. Y solo, pues en nuestra iglesia admitimos que sean varones los pastores y ancianos, varones también. Y esta parte, pues mantenemos esa línea conservadora respecto, pues, a la enseñanza bíblica, respecto a la dirección de la iglesia local por pastores y por ancianos. Después del consistorio, nosotros como consistorio aquí en Jesús de Nazaret nos reunimos de manera regular, sesionamos los martes a las 8 de la noche y ahí recibimos las correspondencias de la iglesia, de las siervas, de los jóvenes, de personas que nos mandan correspondencias para asuntos de la iglesia, solicitudes de bodas, personas que quieren hacerse miembros por medio del bautismo en profesión de fe. Ahí lo estudiamos, lo analizamos, oramos y tomamos decisiones. Después del consistorio, pues sigue el presbiterio. El presbiterio se reúne de manera regular cada 3 o 4 meses.
Nosotros pertenecemos al presbiterio Maranata. Este presbiterio Maranata pues nace aquí en la costa de Guerrero, con las iglesias de Ometepec, Acapulco y Zihuatanejo. Entonces conformamos un grupo de pastores y ancianos, representantes de las iglesias locales, y sesionamos de manera regular también. Somos enviados como delegados oficiales a esa reunión y ahí tenemos voz y voto. Su servidor es parte del presbiterio Maranata. Antes de venir a Acapulco, yo era parte del presbiterio de Morelos y también ahí sesionábamos de manera regular cada 4 meses con una directiva y con sus ministerios. La próxima reunión de presbiterio va a ser aquí en Acapulco, en Vista Alegre, en la iglesia Maranata Vista Alegre en este mes de junio. Ahí estaremos sesionando como ancianos y pastores en los asuntos no de una iglesia local, sino de las iglesias que corresponden al presbiterio que está en la costa de Guerrero, ¿no? Desde Ometepec, ahí en Coajinicuilapa, aquí en Acapulco y hasta Zihuatanejo. Después del presbiterio sigue el sínodo. Ese sínodo se reúne más espaciado y se conforma por varios presbiterios. Estos sínodos pues sesionan a veces una vez al año y son los representantes de cada presbiterio, conforman un sínodo. Y de todos los sínodos que se conforman en la Iglesia Nacional Presbiteriana, tenemos una asamblea general. Esa se reúne cada 3 años, nuestra asamblea general. Ustedes pueden ver allí en el chat, les puse la página de Facebook de nuestra asamblea general. Cuando tengan tiempo, la revisan. Ahí en el chat está www.facebook.com respetable asamblea general y hay actividades que se realizan de manera virtual como congresos misioneros, como congresos de música, eh, atienden muchos asuntos. Las oficinas generales de nuestra Asamblea General se encuentran cerca del Metro Miguel Ángel de Quevedo, donde está el Seminario Teológico Presbiteriano. Ahí está también la dirección de la Asamblea General que pues se está trabajando continuamente para los asuntos de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Nuestra iglesia que va desde Tijuana hasta Chetumal, Quintana Roo. Pues gracias a Dios pertenecemos a esta denominación, es nuestra denominación de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Ahora, como Iglesia Nacional Presbiteriana adoptamos pues un sistema de doctrinas que viene de la Confesión de Fe de Westminster. Entonces, si alguien nos preguntara, bueno, pues ¿y tú qué crees? ¿Cómo podrías resumir tu fe? Entonces, nuestro primer acercamiento a un resumen de la fe, podríamos decir que nuestra fe es trinitaria y surge o se puede resumir en el credo de los apóstoles. Este credo de los apóstoles eh, se decía que fueron los apóstoles que lo hicieron, pero no es cierto. Este credo surge alrededor del siglo tercero. Del siglo tercero. Y es un credo trinitario. ¿Sí? Dice, creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, su Hijo, creo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, vemos aquí, entonces, el primer resumen de nuestra fe sería
el credo de los apóstoles. Entonces, mm, si nosotros, ah, déjenme dejar de compartir. Ok, stop share. Si nosotros decimos, bueno, ¿qué cree la iglesia presbiteriana? Y aquí podríamos decir que se equipara, porque muchos de ustedes se formaron en la iglesia católica y también ahí en la iglesia católica aprendieron el credo de los apóstoles. Es cierto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, entre la iglesia católica y la iglesia presbiteriana compartimos el credo de los apóstoles. Ya no compartimos con ellos, pues, la adoración a María, ¿verdad? La adoración a los santos, los rezos, los rosarios, la primacía del papado en Roma o el papa de Roma, ¿verdad? Y no estamos gobernados por los obispos y cardenales y todo eso de la Iglesia Católica Romana. Pero sí, en la estructura básica, nuestra confesión de fe es trinitaria, como la Iglesia Católica. A partir del siglo XVI, pues se hace una reforma a la Iglesia, en la Iglesia, pues en el mundo, y surge la Iglesia reformada. ¿Sí? Entonces, a partir del siglo XVI, tenemos la Iglesia reformada, ¿sí? En el siglo XVI. Y sale en Alemania, pues tenemos a Martín Lutero, y de ahí surge la Iglesia Luterana en Alemania y en los países del norte, la Iglesia Luterana. Esta parte de la... ¿sí? Y pues tenemos en Francia y Suiza, pues tenemos a Calvino, Juan Calvino, y un hermano que se llama Zwinglio. Entonces ellos pues reaccionan en contra de la pues de la acción, las acciones del papado en Roma, la venta de indulgencias, y entonces surge en el siglo XVI la Iglesia reformada. Y eso es, la idea de la Iglesia reformada es que vuelve a su forma original. ¿Sí? Esa es la idea de la Iglesia reformada, que la forma original no era pues el estilo del papado, la adoración a María, la adoración a los santos. De Francia y Suiza, pues llega un reformador de Escocia que se llama Juan Knox. Y con Juan Knox surge el sistema de gobierno presbiteriano en Escocia, que es el norte de Inglaterra. ¿Sí? En 1643, la iglesia pues convoca a la asamblea de teólogos en la abadía de Westminster. En la abadía de Westminster. Entonces ahí surge, en esta fecha surge pues la confesión de fe
y surgen los catecismos, mayor y menor. Entonces, esta historia nos sirve para que nosotros nos demos cuenta de cómo se va conformando a lo largo de la historia, pues la fe, ¿no? Y cómo a lo largo de la historia, pues la iglesia a veces se pierde por el liderazgo erróneo y el Espíritu Santo trae pues un avivamiento y una vuelta a la palabra, ¿sí? Vuelve a la palabra a través de, pues usa hombres, en este caso usó a Lutero. Nosotros no lo idolatramos, ¿verdad? No hay un nicho que diga San Lutero y le prendemos una vela, ¿no? Calvino, Zwinglio, Juan Knox, y fueron reformadores que tuvieron sus errores, sus fallas, ¿no? Y de ahí viene pues nuestra historia. Nuestra iglesia es una iglesia presbiteriana y nuestro sistema de gobierno pues es por medio de ancianos y nuestro sistema de doctrina empieza con una confesión de fe muy sencilla que es el credo de los apóstoles y se complementa más adelante con otros artículos de en la historia, ¿no? ¿Cuáles serían esos artículos con los que nosotros pues seguimos aprendiendo aquí? Pues sería el Catecismo de Heidelberg. Este, este es en Alemania. De ahí surgen las 52 lecciones del Catecismo. Tenemos la institución de la religión cristiana de Juan Calvino. Este es un libro muy pesado, o sea, muy denso. Entonces, la institución de la religión cristiana es un libro que, pues, tendremos que leer continuamente y ese lo escribió Juan Calvino. Y, pues, la Confesión de Fe de Westminster con sus catecismos y sus catecismos. Y surgen también en Holanda los cánones de Dort. Entonces en Holanda surgen los cánones de Dort y aquí estaría, si nosotros decimos, bueno, vamos a buscar qué es lo que la iglesia presbiteriana cree, entonces tendríamos, aquí ya les puse el credo, Catecismo de Heidelberg, Institución de la Religión Cristiana, la Confesión de Fe de Westminster y finalmente los cánones de Dort. Estos cánones de Dort señalan pues los puntos más importantes de la fe calvinista. Sí. Ok, entonces esta sería más o menos un panorama histórico y de doctrina. Ahora, el capítulo de hoy habla de los concilios, o sea, habla de los concilios que la iglesia a lo largo de la historia ha tenido y puede ir teniendo. Y usualmente, pues nuestra asamblea se reúne para tratar asuntos como del sistema de gobierno, de los ministerios, del trabajo misionero y continuamente está revisando. Por ejemplo, se dan asuntos del aborto y la Iglesia Presbiteriana da un comunicado sobre el aborto. Se dan asuntos sobre la eutanasia o asuntos éticos y la Iglesia Presbiteriana saca sus comunicados, ¿no? Está la agenda LGTB, la agenda que pues destruye el diseño original del varón y la mujer. Entonces la iglesia presbiteriana sale y dice, esta es la postura bíblica del diseño original del varón y de la mujer. Y el respeto también a aquellas personas que pues deciden abrazar esa filosofía, no satanizándola, sino
llamándolas al arrepentimiento, ¿verdad? Nuestra idea no es satanizar ni condenar esas acciones como, como para cerrar el reino de Dios a ellos, sino decir, bueno, si ustedes han vivido una vida así, pues la idea de venir a la iglesia es que tú encuentres a Jesucristo y Jesucristo te cambie. Y pues ese estilo de vida que llevabas de libertinaje o pecado, pues se ha transformado. Entonces esa es la parte que nos toca hacer como iglesia. Entonces esta es la estructura como trabaja, ¿sí? Tiene una iglesia local que es la base del presbiterio, la base del sínodo, la base de la asamblea general. Son iglesias locales como Península Viva, como Jesús de Nazaret, Maranata Costa Azul, Maranata Vista Alegre, conforman esas, esas iglesias locales. Entonces, en la confesión de fe nos dice que el gobierno y la edificación de la iglesia se usa como, lo hacen a través de asambleas. Y estas asambleas son sínodos o concilios, y ahí representantes de las iglesias locales y oficiales van y en unas sesiones se toma un acta en sesiones ordinarias donde se les pasa lista, se les ven sus credenciales, ellos determinan algunos acuerdos que se tienen que llevar a efecto en los campos donde trabaja la iglesia, ¿no? La iglesia local, en la iglesia a nivel presbiterio y a niveles más de sínodo. Bien. Hechos capítulo 5. Aquí vemos el primer concilio de la iglesia en Hechos capítulo 15. Y vamos a ver de qué habla este capítulo 15 de Hechos. Bueno, ayúdenme por favor. Vamos a leerlo. Es un capítulo un poquito largo. Ajá. Pero podemos nosotros leer del 1 al 22. Con ellos vamos a leer del 1 al 22. Sí, entonces vamos a pues abrir los micrófonos y empezamos con Berta, Normita, Blanquita, Chevy, Don Miguel, la maestra Gloria. Vamos a leer un versículo cada quien, ¿sale? Bueno, el concilio en Jerusalén. Hechos 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ya sigue el capítulo 2. ¿Lo leo? ¿O Sí, quién sigue? Normita, campechano. Capítulo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles, y los ancianos se refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Listo. Bien, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros habéis sido como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros.
Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó. Oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Ahí vamos con el 14. Bertita, de nuevo le damos la vuelta. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Dice, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. 18. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Ok, tenemos aquí lo que se llama en el Concilio de Jerusalén. Si ustedes se dan cuenta, hay un problema que se está dando. Entonces no saben cómo resolverlo. ¿Sí? Y este problema lo vemos aquí en el versículo 2, versículo 1 y 2. ¿Cuál era el problema en el versículo 1 y 2 que tenían que resolver? Blanquita. La circuncisión. ¿Verdad? Entonces, ¿qué decían? Para ser cristiano, no lo podemos admitir a menos de que, ¿qué? ¿De qué? Que sea circuncidado. De que sean circuncidados. Entonces, dice que se hizo una discusión pues realmente acalorada, porque había un grupo que decía, no se necesita circuncidar. Otro decía, sí, hay que circuncidarlo. Entonces, ¿qué hicieron? Convocaron. ¿A quiénes convocaron para hacer esta tarea? Entonces vemos a los ancianos. A los ancianos. Apóstoles. Ajá. Sí, y la iglesia en general, ¿verdad? Y ahí vuelve el versículo 5 a decir que hay un grupo que está a favor de la circuncisión. Versículo 5, Cristi. Sí, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ok, entonces aquí este asunto es crucial en la historia de la iglesia. Entonces, en este momento hay un parteaguas donde nosotros o seríamos una secta del judaísmo o se conformaría a la iglesia cristiana. Entonces aquí hay como un parteaguas, ¿no? Entonces, el judaísmo hacía énfasis en guardar la ley ceremonial y la ley civil. Eso lo podemos ver. Déjenme le comparto aquí, ¿no? El judaísmo, pues tiene pues esta estructura. El judaísmo. ¿Cuál es? Pues es la ley.
Esa ley tiene pues tres aspectos, ¿no? La ley ceremonial, con sus ritos, ¿verdad? Y también la circuncisión. Y esta pues era aplicada a los varones, la circuncisión. Circuncisión. Tenemos la ley civil, ¿no? La forma de gobierno. Del pueblo de Israel. Y tenemos la ley moral. Este tiene un resumen. ¿Cuál es el resumen de la ley moral? Se encuentra en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. ¿Cómo se llama ese resumen? Los mandamientos. Los mandamientos. Los 10 mandamientos. Ajá. Que hablan acerca del comportamiento, ¿no? Entonces, la secta de los fariseos decía, bueno, vamos a hacer que se conviertan al judaísmo, es decir, vamos a hacer que se circunciden, que sigan toda la ley ceremonial, el lavamiento, toda la forma que usaban los fariseos, ¿no? Cómo se vestían, ¿no? Su forma de vestir, cómo se dejaban sus caireles aquí, su gorrito, hacían todo lo que un judío hacía. La ley civil pues habla de aquellas cosas sobre pues el Shabbat, la forma de gobernar y de hacer impartir justicia en algunos asuntos que podemos encontrar principios, ¿no? Esta ley ceremonial y la ley civil es sombra. La ley moral, los 10 mandamientos, ¿están abrogados? ¿Qué piensan ustedes de la ley moral? ¿Ya están abrogados? ¿Sí o no? El capcioso, el pastor, ¿verdad? ¿Los mandamientos ya están abrogados? La respuesta es No. no, claro que no. Siguen vigentes. Entonces ahí el concilio de Jerusalén está preguntándose, ¿qué vamos a hacer con los judíos que se conviertan? ¿Los vamos a hacer como judíos? Y ahí se da pues se da la discusión. Entonces son los apóstoles que todavía vivían. Al día de hoy ya no tenemos apóstoles, por eso la iglesia presbiteriana no nombra a las personas apóstoles. Profetas tampoco tenemos, ¿sí? Pero sí hay pastores, hay maestros, hay evangelistas, hay misioneros, ancianos, y apóstoles y profetas ya no. Entonces, ahí en ese tiempo, alrededor del año 50, el Concilio de Jerusalén, que estamos aquí, se los presento de manera artística, el Concilio de Jerusalén se reúne alrededor del año 50. Estamos hablando de alrededor de 27 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Se han pasado 27 años y la iglesia sigue expandiéndose, sigue predicándose el evangelio en los rincones, en los pueblos, en las aldeas, en las ciudades, y se están convirtiendo no solo judíos, sino se están convirtiendo gentiles, es decir, aquellos que no son judíos. ¿Qué vamos a hacer con los gentiles que se convierten? ¿Sale? Ese es el tema. Entonces convocan a ese concilio para resolver el asunto. Entonces, fíjense quién se levanta, versículo 13, después del informe de Pablo, el informe misionero, se levanta una persona muy importante en Jerusalén, David Sosa.
nos dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Ajá, ajá. ¿Quién creen que es ese de Jacobo? Este Jacobo, si no mal recuerdo, es hermano de Jesús. Exacto, el que escribe la carta que se De llama Santiago. Santiago. Entonces Santiago, el que escribe la carta, se para en ese concilio, después de oír el informe de Pablo, de oír a Pedro también, se para Jacobo, que es la autoridad de la iglesia, como el pastor principal de la iglesia en Jerusalén, y entonces Jacobo se pone de pie y dice, Simón nos ha contado cómo Dios favoreció por primera vez a los no judíos, escogiendo también de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y ahí va al Antiguo Testamento y encuentra las bases bíblicas de esa afirmación. Y Jacobo dice las palabras del versículo 19 al 21. 19 al 21. ¿Quién nos lee? Adelante, Chevy. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que que le escriban y que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre, porque Moisés desde el tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Ok, entonces, ¿cuál es la determinación? Que se circunciden los no judíos, los gentiles. Así determina el concilio de Jerusalén. ¿Qué determinan? Hay varias cosas que hacen. Dice, considero por lo tanto que no se les debe imponer cargas innecesarias. Blanquita. Dice que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, de ahogado de sangre, o sea, de todo lo que les hiciera mal, pues. Entonces no les dicen que se circunciden, ¿verdad? No. No. Entonces, aquí es un parteaguas muy importante porque ya a partir de aquí surge la iglesia cristiana con una identidad distinta del judaísmo, ¿sí? Entonces, que se aparten de lo que ha sido contaminado por los ídolos. De ahí hay una parte muy importante. Entonces, vas a ser cristiano, te apartas de esa contaminación de los ídolos. Y luego dice, que eviten la inmoralidad sexual, es decir, que vivan en pureza, fidelidad en su matrimonio y antes del matrimonio. Y que no coman carne de animales estrangulados o ahogados. Sí, que usualmente, bueno, los judíos pues tenían una forma de matar a un animal donde toda la sangre se drenaba y así el animal no dejaba sangre en su cuerpo. Y lo más adelante dice que eviten comer sangre, que eviten comer sangre. Bueno, ahorita pues, la morcilla está muy sabrosa, ¿verdad? Algunos toman sangre de iguana, ¿no? Agarran una iguana, le cortan la cabeza y se toman el vaso de sangre de iguana. Bueno, yo eso no lo hago, ¿no? Pero algunas personas hacen eso. Pero para el primer siglo les dijo leyes dietéticas, hay que evitar animales estrangulados, es decir, que se hayan ahogado en su sangre y su sangre no haya sido drenada. Y número 2, que no coman sangre, les dice. Pero ahí, a partir de ahí no les dice otra cosa. Y entonces le escriben una carta a todos los creyentes y el acuerdo del concilio de Jerusalén se va a ir en esa carta
a los creyentes de las iglesias gentiles. Y ahí está en el versículo 23 hasta el 29. A ver quién nos lee 23 al 29, la carta que escriben en el concilio de Jerusalén. Cristi. Ok. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales nos dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta qué versículo, pastor? 29. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán hacer lo mismo, saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas sí os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Ok, entonces el concilio llega a un acuerdo. Ahora, para que ese acuerdo sea válido, ¿qué tienen que hacer? Envían una correspondencia y la envían de mano de Pablo, de Bernabé y también Judas y también Silas. O sea, va una delegación a visitar las iglesias que están siendo inquietadas por aquellos que dicen es necesario que ustedes sean circuncidados. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el concilio de Jerusalén, su resultado y cómo la iglesia resuelve un asunto que podría parecer que les trae división, o sea, oran, discuten, presentan las mociones dentro de la asamblea, son personas acreditadas por las iglesias locales y toman el acuerdo. Entonces, a partir de ahí surge el primer concilio de Jerusalén. Usualmente, bueno, ya no se registran más concilios en la Biblia, pero en la historia sí hay aquellos concilios. Entonces, en un momento dado, surgen algunos falsos maestros y empiezan a enseñar primero, pues que Dios no es un Dios trino. Entonces surge el credo de los apóstoles para enseñar que tenemos un Dios en tres personas. Después empiezan a enseñar que Jesucristo no es Dios. Sí, como los testigos de Jehová que niegan la deidad de Jesucristo. Entonces surge un concilio de Nicea en donde se habla acerca de la humanidad y la deidad de Jesucristo. Y después, en otro concilio, la iglesia pues determina muchas áreas acerca de las misiones, acerca del trabajo que van haciendo, y estas no se consideran más arriba de la Biblia, ¿sí? No se consideran más arriba de la Biblia, son simplemente para nuestra reglas de conducta, cómo debemos nosotros aplicar ciertas situaciones en la vida diaria. Y eso es lo que hacen los concilios. Miren, vamos a leer el siguiente párrafo y vamos a ver lo que dice el concilio. Dice, corresponde a los sínodos y concilios determinar como magistrados en las controversias de fe y casos de conciencia. Es lo que pasó en Jerusalén. Había una controversia respecto a la circuncisión.
Entonces, estos magistrados, es decir, tienen autoridad, ¿sí? Para determinar cómo resolver ese asunto. Establecer reglas e instrucciones para el mejor orden de culto público a Dios y en el gobierno de su iglesia. Entonces, por ejemplo, la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana, pues establece esas reglas e instrucciones de cómo llevamos nuestro orden de culto y cómo manejamos la iglesia local. Por eso, a partir de la Asamblea General surge un manual de procedimientos, surge un libro de disciplina y un libro de culto y liturgia para saber cómo llevar nuestros cultos. También en esas asambleas se reciben reclamaciones en caso de mala administración. Si hay algún pastor que está abusando, pues es presentado ante la asamblea y esos pastores son debidamente reconvenidos o disciplinados, ¿sí? Y determinar con autoridad en las mismas. Esta es el área de cómo funciona el sínodo y el concilio, qué es lo que trabajan ahí. Bien. Tales decretos y determinaciones, dice la segunda parte, si concuerdan con la palabra de Dios, deben ser recibidos con reverencia y sumisión, no solo por su concordancia con la palabra, sino también por el poder por el cual son hechos, siendo este una ordenanza de Dios instituida en la palabra. Es decir, estos nos ayudan pues en asuntos de la vida diaria, ¿sí? Si concuerdan, dice, con la palabra de Dios. Entonces, una de las tareas de la iglesia local es ver que lo que el sínodo o el concilio acuerde tenga que ir en tono de la palabra de Dios, ¿sí? Y por eso nuestra tarea como iglesia local es estar siempre sumergidos en la palabra. Número 3. Todos los sínodos o concilios desde tiempos de los apóstoles, ya sean generales o particulares, pueden errar. Y muchos han errado. Por eso es que no deben ser regla de fe o conducta, sino una ayuda. Fíjese, aquí hay la diferencia, ¿no? Por ejemplo, la Biblia es la única regla de fe y práctica, pero aquí es una ayuda para nuestra fe y nuestra conducta, no la regla, sino una ayuda, un aspecto, pues, como si fuera un andamiaje para que esta regla se cumpla. Entonces, estos pueden errar. Por ejemplo, ha habido sínodos o concilios que dicen, bueno, ahora María, como fue la madre de Jesús y Jesús es Dios, pues María es madre de Dios. Y a partir de esa inferencia, de ese silogismo, dicen, bueno, si María fue madre de Dios, entonces ella no murió, fue ascendida al cielo. Entonces, un sínodo dice, el día fulano de tal vamos a celebrar la asunción de María. María en realidad nació de manera sobrenatural, es madre de Dios y se fue al cielo sin pecado. ¿Qué está pasando ahí? Imagínense, un sínodo lo dice, el sínodo Pero de eso Éfeso. no lo dice la palabra de Dios. Exacto. Entonces, Cristi, como sabe que eso no dice la palabra de Dios, el sínodo de Éfeso en el año 400 dice, ahora María no se llama María, sino se llama Madre de Dios. Ahora María ruega por nosotros, los pecadores, y ahora y en la hora de nuestra muerte. Entonces, ahora María nació de manera sobrenatural y cuando se murió, en realidad no murió, sino ascendió al cielo. ¿Qué están viendo ahí? ¿Qué están viendo ahí? Pues que eso es algo opuesto por hombres. Exacto, sí, Blanquita. Que ella no ascendió por poder propio, pastor,
Por eso lo llaman la asunción, porque sube por el poder de Dios, pero no por su propio poder. Ajá, ¿en dónde encontramos un texto en la Biblia donde nos hable de la asunción de María? No, no lo encontramos. No lo encontramos. Entonces eso surge de la tradición. Un sínodo en Éfeso señala eso de María. Pero como no está en la Biblia, la iglesia reformada, la iglesia presbiteriana dice no, ese acuerdo de ese sínodo no es correcto. No debe de tratar ni de decir más de lo que es eclesiástico, como nos dice la palabra. Exacto, si no tenemos que meternos ahí. Y ahí es donde dicen, bueno, ahora pues María intercede por nosotros y vamos a celebrar el Día de los Muertos, los fieles difuntos, y así sucesivamente surgen esas tradiciones que sínodos y concilios dijeron y fue tergiversándose a lo largo de la historia hasta que llega la Reforma y dicen, no, el único mediador es Jesucristo, no es María. María muere como cualquier mortal, ¿sí? Y no aparece la historia de que se fue ascendida al cielo por su asunción. No existe esa enseñanza, ¿sí? Porque no es bíblica. Carmen, ¿cómo ve? Bien, sí me cuesta un poco de confusión, pero sí lo estoy captando. Sí, ¿verdad? Sí, fíjese cómo dice esta parte, ¿no? Dice, los sínodos o concilios desde tiempos de los apóstoles, ya sean generales o particulares, pueden errar y muchos han errado. Y uno de ellos es el que habla de María, ¿no? Por eso es que no deben ser la regla de fe o de conducta, sino una ayuda para ambas. Entonces, en el momento en que un sínodo está señalando algo que va en contra de las escrituras, ese sínodo está errado. O sea, lo que señaló es incorrecto, no es correcto no podemos aceptar ese acuerdo, porque no está a la luz de las escrituras. Y así sucesivamente van algunos sínodos desviándose hasta que llega la iglesia reformada con lo que hablábamos. ¿Sí? Ok, entonces este es el párrafo 3 y terminamos ya el último párrafo. Hechos 17:11 ya estuvimos leyendo. Número 4. Los sínodos y los concilios no deben tratar ni decidir más de lo que es eclesiástico, es decir, lo que corresponde a la iglesia local, y no deben entrometerse en asuntos civiles, es decir, vamos a hacer un sínodo para derrocar al gobierno, eso no nos toca, ¿no? Sino únicamente por medio de petición humilde en casos extraordinarios, es decir, que el gobierno pregunte algo a la iglesia y nos reunimos y decimos esto es lo que la iglesia presbiteriana señala respecto a este asunto. Esa es la parte de la enseñanza del día de hoy. Entonces nuestro asunto, o sea, el ámbito en el que se mueve un sínodo o un concilio es lo que es eclesiástico sobre la iglesia local. Bien, pues este sería el capítulo número, estamos en el capítulo número 31 de la confesión de fe. ¿Sí? Entonces, hermanos, pues no sé si hay algún comentario antes de irnos, de cerrar esta sesión. Ya no quiero que se pierdan las dos últimas, vamos a hablar acerca del fin del mundo, ¿sí? Y no voy a ser como ese pastor que dice, el fin del mundo va a llegar el 21 de enero del año 2023, ¿no? Mi cumpleaños, ¿no? No vamos a poner fecha, pero vamos a ver los eventos finales, que es la resurrección de los muertos y el juicio final. Las dos últimas clases, próximo domingo,
y el siguiente ya cerramos nuestra confesión de fe. Bien, pues vamos a despedirnos. Si no hay una pregunta o un comentario, hermanos, hermanas. No, ok, oramos. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de revisar esta confesión de fe, hablar acerca de los concilios y los sínodos, y oramos que tú bendigas la vida de mis hermanos en sus quehaceres domésticos, en su preparación para sus actividades en la semana, y también su profundización en tu palabra y en las doctrinas surgidas de ella. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.